Omar Mariluz los acompañan en esta transmisión especial de RPP Noticias por la llegada del primer lote de vacunas contra la COVID-19. Entre las 7:45 y las 8:10 de la noche llega el avión, aterriza ya en nuestro territorio 300.000 dosis, Mabel, y así empezamos con este hito, ¿no? El hito de las vacunas, la llegada de las vacunas, y el martes o el miércoles, según ha dicho el presidente Sagasti, se comenzaría todo el proceso de vacunación. ¿Y cuáles son las últimas cifras que tenemos a propósito de ello, Omar? Esta es la información oficial al 5 de febrero. Son 188 los fallecidos en 24 horas y también 4.768 casos los confirmados en esas últimas 24 horas. Esta es una cifra que falta actualizar. Las direzas tienen otros números que nos indican que hay regiones que están sumamente golpeadas. Hace unos minutos escuchábamos también a los voceros de la sanidad en Huánuco, y la verdad es que ahí el COVID no está dando ningún tipo de tregua, y lo que se necesita ahora es oxígeno. No hay oxígeno para esta región y para otras. Sí, no hay oxígeno, pues hablamos de las vacunas y todo, pero en el cortísimo plazo lo que tenemos que hacer es evitar los contagios y tener una respuesta a la gente que necesita y que hace larguísimas colas en Huánuco, en Lima, en diferentes regiones. ¿Cómo instalamos o aumentamos la capacidad de plantas para producir oxígeno? Pero vamos a justo conversar de eso, ¿no? ¿Qué lecciones nos deja esta pandemia que nos ha golpeado muy duro, Mabel? Estamos ya conectados con el doctor Percy Minaya, médico epidemiólogo y ex viceministro de Salud. Doctor Minaya, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Omar, Mabel, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Sí, hay justamente lecciones importantes, no solamente para el manejo de esta pandemia, sino en general para la conducta que tiene que seguir el sistema de salud en general. La primera de ellas tiene que ver con la información. Es clave que la manejemos apropiadamente. Cuando uno enfrenta una situación de esa naturaleza, tiene que tener clarísimo que los datos transparentes, apropiadamente estandarizados, abiertos, son los que van a permitir que la ciudadanía en general, las autoridades en particular, tomemos las decisiones más apropiadas. Situaciones como las que hemos visto ahora en Huánuco recientemente son las que podíamos haber entendido sucedían en Arequipa hace 3 meses atrás y hace aproximadamente 1 año ya en Loreto. Entonces, esa situación tiene que ver con la información que está disponible a nivel de los establecimientos de salud, las capacidades de respuesta y sobre todo, y eso nos lleva de la mano a la segunda situación, salas de situación, información que tiene que ir de la mano con decisiones rápidas. Una de las lecciones que nos deja esta pandemia es que si bien se han tomado decisiones, estas han ido un poco más tarde de lo que debieran. Y eso no solamente es cuarentenas, es también provisión de medicamentos, es resolver los problemas que tenemos con, por ejemplo, las plantas de oxígeno. Otros elementos tienen que ver no solamente con la respuesta en ese nivel, sino con los efectos. Los indicadores más sensibles, los más importantes que nosotros analizamos todos los días, son la mortalidad, la saturación de las camas UCI. ¿Qué nos quiere decir eso? Mucho de lo que nos está hablando es de la imposibilidad de contener esto si no tenemos un primer nivel de atención muy importante. Ustedes hablaban hace un poquito de tiempo atrás con un colega periodista que tiene su sede en Israel, y cómo es que la atención primaria está organizada ahí, la atención primaria de salud. Aquí no hemos visto un comportamiento similar, muchos de los establecimientos permanecen cerrados, y será con esta vacuna, que ahora se va a poner al personal de salud, la que permita abrir con seguridad y confianza al trabajador de salud, por supuesto manteniendo los equipos de protección personal, pero abrir para que podamos contener esta situación tan crítica que hemos estado teniendo en términos de casos de fallecidos y enfermedad severa. Doctor, eso es parte de lo que serían, digamos, los elementos centrales. Hay más que esto, obviamente, sí, ¿no? sin duda. La aspiración es tener un sistema de salud nacional fortalecido, al que todos, sin distinción, podamos tener acceso, como el que nos describía precisamente nuestro colega en Israel, donde haya una base de datos que sea compartida por todos, ¿no? Donde nuestra historia esté totalmente digitalizada. Pero, ¿qué falta para llegar a ese punto? A ver, entiendo que usted, que ha estado dentro del Ministerio de Salud, conoce por dentro el Estado.
¿qué es lo que falta? ¿Capital humano, buenos profesionales? ¿Falta más dinero? ¿Qué es lo que falta? Bueno, Mabel, yo he trabajado en otros países también, Costa Rica, Argentina, dentro de los ministerios de salud inclusive, y una de las cosas que nos diferencian de pronto es que nosotros tenemos un aparato muy fragmentado. En Costa Rica, por ejemplo, el aparato pertenece a lo que aquí sería el MINSA, allá se llama Seguridad Social. El Ministerio de Salud es quien pone las reglas, asigna recursos, pero es la Seguridad Social la que ejecuta el 100% de las actividades de intervención en el campo. Es decir, los servicios de salud están unificados. Existen protocolos específicos, no gastan mucho más allá que nosotros en términos de recursos. Me refiero al valor, digamos, de la moneda, ¿no? Porque proporcionalmente es más alto, pero es perfectamente posible que nosotros podamos cubrir mucho de los servicios con parte de los recursos que tenemos. No quiere decir que no necesitemos mejorarlos, pero para poder llegar a estándares básicos, que todos nuestros establecimientos de salud tengan una refrigeradora, luz, agua, el conjunto mínimo de equipamiento, como en este caso balones de oxígeno y la logística para poder mantenerlo. Para eso tenemos dinero. Hay elementos que sin embargo se pierden en las burocracias, se pierden en el manejo de múltiples administraciones. Es gestión también, entonces. Totalmente centralizado esto, no, perdemos mucho dinero en medio de eso. Y por supuesto hay parte de eso que se le dio a la corrupción, ¿no? Porque a veces, doctor Minaya, escuchamos de parte de los políticos y de los gobernantes incluso hablar de planes para crear decenas de grandes hospitales en todas las regiones del país, pero no escuchamos, por ejemplo, el fortalecimiento, la modernización y la construcción de más postas médicas, de fortalecer el primer nivel de atención, y muchas veces la farmacia del barrio termina convirtiéndose en ese primer nivel de atención. Si te duele el estómago, te duele algo, vas donde la farmacia primero a que te digan qué te pueden dar, pero no vemos una priorización en ese nivel. Claro, y una de las razones es que acá no hemos desarrollado una propuesta homogénea. Han habido esfuerzos, y los hay en este momento en el Ministerio de Salud, no solamente la visión que se tiene para desarrollarlo, sino las inversiones que se están haciendo, las normativas, pero esto tiene que ver con un eje de articulación que en este momento no está en las manos del Ministerio de Salud. La gestión de los establecimientos de la Seguridad Social, la gestión de los hospitales y los establecimientos en el país le corresponde a los gobiernos regionales. Entonces ahí nomás tenemos el ejemplo de dos grandes sistemas que no están respondiendo necesariamente a la velocidad de cambio que nosotros necesitamos. Esa es una tarea que debe iniciar este gobierno. Pero esa situación también ha estado precisamente en el ojo de la tormenta. Recuerde usted que habían regiones que no daban ni para atrás ni para adelante. Lo digo por los gobernadores regionales, y tuvo que intervenir el gobierno central porque había una incapacidad tremenda para gestionar los recursos. Efectivamente. Y decía Mabel, sin embargo, que aquí hay que hacer un balance. Sí necesitamos nosotros tener hospitales y establecimientos de salud que nos proporcionen la atención compleja, pero necesitamos tener un sistema más fortalecido. Eso significa recursos para poder contratar personal, darle trabajo decente, darle estabilidad, en primer lugar, y luego tener el equipamiento mínimo para que ellos puedan trabajar. Los recursos tienen varias formas de generarse. Por un lado están los que provee el sistema directamente a través del Ministerio de Economía y Finanzas, el SIS. Hay otros esquemas que se siguen en otros países, como copago, no es todo gratuito. Y cuando lo es porque las personas pagan una cantidad respetable de impuestos y todos cumplen. Claro. Eso es una cosa que nos distingue. Aquí no estamos haciendo eso necesariamente. Y por otro lado, hay un sistema de contención, entre comillas, en el que el primer nivel tiene atención especializada inclusive, si bien es cierto no permanente. Eso permite que muchas de las personas se puedan atender en ese nivel, evitando que tengamos esta dificultad de gente que busca el servicio especializado y va a un hospital, ¿no? Entonces se rompe la organización de alguna manera. Perfecto. Pero esos son elementos de los que deberían resolverse. Ahora, ¿qué hace falta en este momento, en el espacio de COVID?
hablemos de las formas como a partir de ahora, con la llegada de la vacuna, tiene que tenerse un acicate por el lado del Ministerio de Salud, por el lado de los servicios públicos, porque esta vacuna va a ser puesta en la primera línea de defensa, en los trabajadores de salud, también en nuestras Fuerzas Armadas y Policiales. Pero allí donde pongamos la vacuna en los establecimientos de salud nos va a dar más seguridad para que nuestros trabajadores trabajen apropiadamente. Tenemos que hacer el esfuerzo de entregarles los recursos en equipamiento y la logística necesaria para que continúen su trabajo, pero hay que abrir las puertas del primer nivel, hay que comenzar a trabajar más intensamente en ese nivel ya con un trabajador protegido para poder descomprimir la situación. Cuando uno ve las altísimas tasas de mortalidad que tenemos, es porque una buena cantidad, y eso lo ha escrito no solamente el Ministerio de Salud, sino también la Seguridad Social, una buena cantidad de personas llegan tarde al establecimiento, ya muy complicados. Muchas gracias, doctor Minaya, por estas luces y sobre todo para entender, digamos, qué y cuáles son los retos hacia adelante, Mabel. El doctor Percy Minaya, médico epidemiólogo y ex viceministro de Salud. Son las 4:46 de la tarde. Hacemos una rápida pausa, pero venimos con mucho más en esta transmisión ininterrumpida de RPP Noticias.